¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es miércoles 17 de abril del 2024 y vámonos con información. El día de hoy se va a discutir un tema muy importante, el tema de las afores. El día de hoy en el Congreso se votará esto. Y fíjense, esto es muy importante conocerlo porque la oposición está manejando que el presidente se quiere robar las afores. Y cuando les preguntan que qué piensan de los trabajadores, dicen: nosotros queremos apoyar, estamos a favor, mas sin en cambio vamos a votar en contra porque no nos dicen cómo. Esto es lo que dicen estos conservadores. Tienen ahí la iniciativa que mandó el presidente y no son capaces ni siquiera de leerla. Y así a grandes rasgos se las comparto. Fíjense, el presidente propone que las afores entreguen al gobierno la cantidad de 44 mil millones que tienen ellos en sus manos de pensiones de trabajadores que no han reclamado. Esto el presidente, el gobierno lo utilizaría como una inversión semilla para que de ahí se complete la pensión de los trabajadores y así puedan recibir una jubilación del 100%. Obviamente esto lo saben los conservadores, pero ellos dicen que sí están de acuerdo, pero van a votar en contra porque no les dicen cómo. Sí lo saben, solamente que no quieren votar en contra. Entonces uno diría, ¿por qué no quieren votar? Yo les voy a decir por qué. Estos señores, así como en todos sus gobiernos anteriores estuvieron diciendo que no se podía aumentar el salario y el presidente les demostró que sí, así como el presidente dijo que iba a construir una refinería y ellos no pudieron hacerla, el presidente les demostró que sí, no solo construyó una, sino que compró otra. El presidente ha hecho tantas cosas que los otros decían que no se podían y el presidente sí ha podido. Pues esto es lo mismo. Ahora, si se aprueba esto, ¿qué van a decir estos conservadores? ¿O por qué no quieren que se apruebe? Ellos saben que en ese momento van a decir los mexicanos: ¿por qué el presidente sí pudo jubilarnos a todos con el 100%? Y ellos decían que no se podía. La prueba está en que sí se puede, solamente que ellos no quieren para que no los señalen de que pudieron y no quisieron hacerlo. Vamos a escuchar un debate en el cual estuvo este señor, este diputado priista Rubén Moreira, donde él dice: sí, nosotros estamos del lado de los trabajadores, pero es que no se puede jubilarlos al 100% de su salario. También estuvo Gabriela Cuevas, la representante de Claudia Sheinbaum, que en ella explica a detalle esta iniciativa del presidente y la verdad es que es muy, muy interesante. Vamos rápidamente a escuchar porque pues aquí vemos de verdad quién está del lado del pueblo. Vamos rápidamente a escuchar. Oiga, el asunto de las pensiones el día de hoy se vota precisamente, es un asunto delicado. Yo creo que no hay nadie que no quiera que se pueda dar una pensión del 100% a los trabajadores, pero la pregunta ¿es lícito? ¿Alcanza? Gaby. Para nosotros ha sido muy importante, y lo hemos demostrado en acciones de gobierno, apoyar a las y los trabajadores. Ahí están los aumentos al salario mínimo, que durante los gobiernos neoliberales se decía siempre que eso se iba a traducir en inflación. Y demostramos que puede crecer el salario mínimo, beneficiar a los trabajadores y desde luego a sus familias. Ahora con esta reforma también estamos entrándole al tema de las pensiones. Si revisamos cómo le va a los trabajadores, a las trabajadoras cuando se jubilan, reciben por ley más o menos entre el 27 y el 60% del monto que recibían por su salario. Es decir, no alcanza para vivir. ¿Qué es lo que estamos buscando con estas iniciativas? Crear este fondo de pensiones del bienestar que permita dar el complemento para que las y los trabajadores hasta cierto nivel salarial puedan jubilarse con el 100% de lo que tenían en su sueldo cuando están en activo. Esto es muy importante. Las reformas que se están llevando a cabo, primero entran al tema de crear una especie de capitalización, es decir, se le llama un fondo semilla, para que a partir de eso pueda contarse con los recursos y con toda la corrida financiera necesaria para que esto además sea un fondo de pensiones del bienestar que dure en el tiempo y que permita a distintas generaciones beneficiarse con una pensión digna al momento de jubilarse. Sofía, ¿tiene que ver con el momento político que estamos viviendo? Por supuesto, y yo creo que este proyecto es una falta de interés en entrarle a lo que realmente necesitamos, que es una reforma fiscal, no nada más empezar a ver de dónde sale dinero para poder vender electoralmente una pensión que a largo plazo va a ser poco sostenible. El Movimiento Ciudadano, claro que estamos de acuerdo a favor de los derechos de los trabajadores. Hemos impulsado la idea de la reforma de por las 40 horas, que no han querido aprobar de los otros dos lados. Hemos
impulsado también el salario mínimo. Desde que nuestro candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, era secretario de Desarrollo Económico, ya estábamos hablando de salario mínimo en la Ciudad de México, entonces esto fue mucho antes de que llegara este gobierno. Entonces, para nosotros, los derechos de los trabajadores van al principio, sí, pero con una certeza, con un fondo que tenga reglas. Este fondo no tiene reglas claras, no sabemos bien cómo se va a operar. Dice incluso que el 25% de las ganancias netas útiles del Tren Maya, ¿no? Del Tren Maya, de Mexicana de Aviación, van a entrar a este fondo. Pues bueno, creo que vamos a esperar 500 años a ver si eso llega a suceder. Entonces, creemos definitivamente que necesitamos mejorar las condiciones de retiro de las personas que en este país han trabajado toda su vida y tienen que tener un acceso digno, pero no tenemos claro si eso es a través de una reforma como esta, donde además no hay una certeza hoy de si tú efectivamente un día regresas estabas en Estados Unidos, estabas en una situación de migración, quieres de regreso tu Afore, no sabemos cómo le vas a ir a reclamar en un momento que entre ese fondo. Entonces creo que es riesgoso, no estamos de acuerdo, definitivamente el voto del Movimiento Ciudadano no va a ser a favor. Escuchamos las declaraciones tuyas, mi querido Rubén, en donde decías que ese dinero son de cuentas individuales de personas, de gente, y que no se puede tocar. Bueno, primero te digo que lo que escuchaba ahora no dice la iniciativa, no dice 16,000 pesos, no dice 100% de la pensión. El señor presidente de la República, allá por enero, empezó a mencionar el 100% de las pensiones y lo hizo, pues digamos que con mucha potencia mediática. Presenta una iniciativa de reforma constitucional que no dice eso. Todas estas reformas se congelan y ahora presenta por la puerta de atrás una reforma ley secundaria. Correcto. Para quedarse con 40,000 millones de pesos, que por su monto pues no sirven para cubrir lo que ahí se dice. Aparte, la iniciativa no lo dice, ni dice cómo se va a regresar el dinero si alguien lo va a reclamar. Pero lo más peligroso es que se meten a tu cuenta y sacan el dinero. Como después pueden meterse a las cuentas de todo el mundo para sacar otras cosas. Vaya, es como si tú no utilizas un cuarto de tu casa, yo me meto ahí. Y bueno, el día que lo necesites me sacas. Entonces, se está creando una narrativa política que no tiene conexión con la realidad. Eso no dice. Ahora, lo que sí está pasando, y el secretario de Hacienda fue hace unos días a la Cámara, o mandó a la Cámara los precriterios para el año que entra. Este país va a quebrar. Y eso lo dice los precriterios. Para cuando termine este sexenio tendremos 17 billones de pesos de deuda, de déficit. Bueno, Peña Nieto lo dejó con 10,000. Pero además, para el año que entra se está anunciando una necesaria deuda por otro billón de pesos. Es decir, que en el 25 tendremos 9 billones de pesos de presupuesto y 18 billones de pesos de deuda. Esto es catastrófico. Yo creo, con todo respeto, que andan viendo a ver quién le quita la cartera para completar lo que les está faltando. Y por cierto, nomás para aclarar, nosotros no estamos de acuerdo con la semana de 40 horas. Pues, pero la mesa directiva no la ha subido, ¿eh? Y tú sabes que la mesa directiva recibe la instrucción de la Junta de Coordinación Política, donde Morena no ha querido que se procese la semana de 40 horas. Nosotros estamos de acuerdo. Si mañana se sube o hoy, nosotros lo votamos. No tiene problema. Gaby, ¿están engañando? O sea, ¿necesitan lana? El tema es muy claro, Paco. Hechos son amores y no buenas razones. La única coalición que se ha preocupado por las y los trabajadores y que ahí están los resultados somos nosotros. Insisto, ahí está el alza histórica en el salario mínimo. Y entremos en la materia de esta reforma. Hablamos de las cuentas inactivas. También en esta administración, en 2020, hicimos, porque en ese entonces me tocó hacerlo como diputada, hicimos varias reformas para que sean imprescriptibles las cuentas de los trabajadores, tanto en temas de sus afores como en temas de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que no desaparecen. Lo que se está debatiendo el día de hoy equivale al 0.57% del monto que administran las afores. Estos 44,000 millones es solo el 0.57%. Y que corresponden a cuentas que se les denomina inactivas. ¿Qué quiere decir? Que corresponden a personas mayores de 70 años que no las han reclamado. Se hace con esto un fondo. ¿Para qué? Para que en lugar de que lo tengan las afores haciendo quién sabe qué en sus inversiones, que no le están reportando necesariamente a las personas porque están declaradas como inactivas, entonces formen parte de este capital semilla y en el momento en que estas personas jubiladas digan al gobierno, aquí estoy, se le va a regresar su dinero porque así lo establece toda la legislación, la ley del Seguro Social, la del Infonavit, todas las leyes. Los ahorros de las y los trabajadores están protegidos. Pero ¿qué es lo que queremos? Que la gente se jubile mejor. Hay muchos partidos, ya lo hemos visto sobre todo en los discursos de Xóchitl Gálvez, que pues ella cree que los viejitos que no llegan con una casa propia, pues es que ella dijo que eran güeyes. Nosotros no juzgamos a la gente porque entendemos las condiciones de pobreza que ha vivido México por décadas. Esta es la primera administración donde 10.7 millones de personas salen de la pobreza, y dicho por el INEGI, no por el gobierno y por el Coneval. Ahora bien,
necesitamos también una vejez digna para nuestros jubilados y jubiladas. Y ahí entran sí las mejores condiciones laborales en términos de horas, pero también ver por nuestros viejitos que tantos años le han dedicado no solo a la vida productiva de México, sino también incluso a las mujeres trabajando y cuidando a sus familias. Pero Robert, entonces tú dices que eso no lo dice la Eso iniciativa. no lo dice. Miren, el presidente prometió en enero 100% de tu último salario. Cuando presenta la iniciativa de reforma constitucional, no dice eso. Las congelan. Todas las 20 están congeladas, la del salario mínimo garantizado, la del salario profesional a profesores, soldados, policías, está todo congelado. Yo reto a Morena, aquí esta semana votemos y que digamos esto sí o esto no. No lo van a hacer. Y te voy a decir por qué no lo van a hacer. Porque hoy Morena está aliado con la oligarquía. Todos sabemos en la Cámara que les prohibieron votar la semana de 40 horas, pero todos lo sabemos. Está en la mesa directiva, ya está, ya transitó la Comisión de Puntos Constitucionales y está en la mesa directiva, pero no se ordena su votación. Esa es la realidad. Ahora, pues qué bueno que subimos el sueldo de los trabajadores, pero la inflación está haciendo chiquito el sueldo. En el 2018, con $1 podías comprar casi 1 kilo de frijol, hoy no lo puedes comprar. ¿Por qué? Porque se está devaluando el precio de nuestra moneda en relación a los productos que se pueden comprar. Ahí está la gasolina con un 20% más caro, y así te puedo decir. Esto además, y lo sabe Morena, y no hace nada, que el crimen organizado pone impuestos a los productos. Y cierro con lo que se dice que dijo Xochitl. No, se lo dijo a Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum tiene la característica de que todos los días le salen propiedades, todos los días. Por ejemplo, los famosos Panama Papers, que es depósito de dinero en el extranjero. En eso se estaba refiriendo. No hay que cambiar. Pero regresemos a lo nuestro. Votemos lo que dijo el presidente. No, es más, el presidente ha actuado muy neoliberalmente. Porque si fuéramos al fondo del problema, con la reforma del 97, hubiera presentado un esquema totalmente distinto. No, es sencillamente irse por el dinero de unas gentes. Dice, inactivos. ¿Sabes cuánto tardan en darte información de tus cuentas? Se quedan como 8 meses, 9 meses. Eso es lo que tardan, ¿eh? ¿Por qué no hay una campaña del gobierno para decirle a los trabajadores, a sus viudas, a quienes están en el extranjero, ahí está tu dinero? No, andan revisando todos los fondos. El año que entra este país quiebra. Sofía, ¿está Morena con la oligarquía por esto de las 40 horas? Yo creo que sí, las 40 horas ha sido una discusión que se viene impulsando desde el año pasado, a la cual no se han querido subir a la mesa. Nosotros desde Movimiento Ciudadano, es una iniciativa particularmente de la bancada naranja, hemos querido que pase pues, por donde sea, que se discuta, pero la verdad es que ha sido freno a mano. Y yo regresando al tema de dónde vamos a sacar este dinero para además una generación de pensiones en realidad, porque no nos va a dar para más, ¿no? Es de personas que normalmente no han reclamado sus afores por una de 3 razones. Efectivamente murieron y no estamos enterados. Segundo, están migrando y entonces pues eso puede provocar que pues, estén fuera del país 1 año, 10 años, 15 años, regresen, etcétera. Pero el tercero, que me parece el más grave, del que estamos hablando poco y el que yo creo que Morena no está considerando, es la falta de educación financiera que hay en este país. Entonces hay muchas personas que ni siquiera saben si tienen acceso a un Afore. Si alguien nos está viendo hoy y no sabe si tiene acceso a un Afore, hay páginas web, usted puede entrar a afore.com.mx, buscar si tiene usted una Afore registrada con su CURP. Entonces es bien, y ojo, y eso si alguien nos está viendo, si tiene acceso a internet, si tiene capacidad de consultar cuál es su CURP, etcétera. Entonces creemos que efectivamente este es un parche, es algo que no está bien hecho, que efectivamente tenemos que hablar de cómo vamos a garantizar las pensiones en este país, pero yo regreso a lo mismo. En Movimiento Ciudadano hemos dicho una y otra vez que lo que necesitamos es una reforma fiscal. Es un presidente o una presidenta que tenga los pantalones para proponer lo que a este país verdaderamente le urge, y ahí cierro con lo que me preguntaste, que es agarrar y cobrarle a las personas que ganan más dinero para tener mucha más liquidez, y que efectivamente la oligarquía no le va a gustar. Que a uno le diga que si usted gana más o que si usted tiene un derecho a una gran herencia, etcétera, pues va a tener que al final regresarle mucho de eso al Estado para que tengamos un estado de bienestar de veras y no el estado de bienestar falso que ha propuesto Moreno en los últimos 6 años, del cual estamos viendo muy pocos resultados. Gaby, ¿está con la oligarquía entonces? Es obvio que no, Paco. Nosotros estamos con la gente y así se demuestra en las encuestas, en nuestros resultados, en la presencia que tenemos en todo el país y sobre todo en el gran cariño que tiene el presidente y que ahora tiene Claudia Sheinbaum. Si revisamos, vámonos a los hechos. ¿Cómo le fue a nuestros viejitos? ¿Cómo les fue a nuestros jubilados y jubiladas en los tiempos del PRIAN? ¿Cómo les va ahora? ¿Cómo le van a nuestros viejitos en términos de poder tener una última etapa de su vida de una forma mucho más digna? Ahí están muy claros los hechos, y no solamente en términos de pensiones, también en términos de programas del bienestar, en atención, en cercanía. Aquí yo quiero estar muy claros, la oligarquía está con el PRIAN, y eso lo hemos visto hasta en las declaraciones. Ahí está Claudio X González, ahí está la oligarquía, bueno, más que pues. El señor Slim hizo más rico este sexenio que nunca. Los estamos viendo nosotros, digo, si se vale interrumpir también le entro, pero ahí lo estamos viendo muy claramente
también hasta en los... Ahí vamos a las propiedades de Xóchitl. Xóchitl que dijo que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano y pues lo acabó comprando la sobrina de Margarita Zavala o prima. Ahí está también los múltiples contratos de Xóchitl Gálvez con el INAI y con el INE, que a la fecha no sabe explicar. Pero vamos realmente a ver políticamente qué está pasando y por qué no salen estos temas. Ustedes que nos están observando, que están informados, sabrán que el presidente presentó una serie de iniciativas de reformas constitucionales, la mayoría de ellas encaminadas a el bienestar, a que le vaya mejor a las mexicanas y mexicanos. Pero el PRIAN decidió hacer una huelga constitucional que anunciaron antes de muchas elecciones, que se plasma ahí en estos contratos hasta donde se intercambian notarías y en las elecciones y alianzas que no tiene ningún sentido del PRI y el PAN que normalmente se peleaban. Me extraña de Movimiento Ciudadano que no se hayan sumado a estas propuestas porque tienen por lo general una alianza, al contrario, Movimiento Ciudadano toda una agenda humanista, clarísima. pero hoy lo que vemos es una constante negativa para aprobar reformas que hagan que a la gente le vaya mejor. Ahora, vamos, insisto, en la oligarquía. ¿Quiénes han sido los que tradicionalmente han beneficiado a los banqueros? ¿Quiénes fueron los del Fobaproa? ¿Quiénes son los que hoy están trabajando para que las Afores sigan utilizando este dinero en lugar de que se utilice para que vaya a la gente, a nuestros pensionados? Yo creo que hay que ser muy claros. Y yo puedo demostrar que mi bancada ha presentado varias veces, por escrito, exhortos para que se vote la semana de 40 horas. Y no se va a votar. Y la iniciativa que está en mesa directiva es de una diputada que entró por Morena y con mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque le dijeron que no. Ahora es una diputada independiente, que se ha ganado el respeto de todos. Hemos presentado iniciativas para votar algunas cosas a favor y otras cosas en contra, las 20 iniciativas del presidente. Yo reto a Morena, aquí aprovechando, a que esta semana votemos en Cámara de Diputados el salario mínimo garantizado. Que votemos esta semana en la Cámara de Diputados el salario mínimo que decía yo para ciertas profesiones. ¿Y que de una vez votemos las 40 horas? Sí, que votemos las 40 horas. Reto a Morena, no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque ya les dio instrucciones la oligarquía. Entrémosle a todas las iniciativas que están pendientes en los salarios para los maestros, para los policías. Háblales a tus compañeros de Morena que no lo van a hacer, porque recibieron instrucción directa de la Secretaría de Economía para no votar. Y veamos quién está en el Consejo Coordinador Empresarial. Y veamos a la Coparmex anoche diciendo que todo estaba muy bien. Están ahí, los ricos de este país se han hecho más ricos, mucho más ricos. Y yo creo que no hay que levantar falsos. Movimiento Ciudadano fue muy claro, cuando llegó el paquete de propuestas constitucionales del presidente, se dijo a aquellas que son viables, que están a favor de los derechos de los y las mexicanas, por supuesto que el Movimiento Ciudadano las va a acompañar, pero yo no le confiaría en este momento al gobierno que hizo el INSABI y después, ya no funcionó, el que haga un fondo para las pensiones del bienestar, con recurso además que está saliendo del dinero de alguien más. O sea, porque el meollo del asunto de lo que estamos discutiendo hoy es si se vale o no que a través de una reforma legal el gobierno se meta a tu Afore, la saque y diga, bueno, como no la has reclamado, la voy a meter acá. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. No estamos discutiendo si queremos o no que las personas se pensionen. Los tres estamos de acuerdo en que queremos una pensión digna para todas las personas en este país. La pregunta es cómo. Y yo creo que Morena únicamente está pensando en la generación de personas que se van a retirar hoy y en los siguientes 3 años, que son las pensiones electoreras en ese sentido que están proponiendo, porque si pensamos a largo plazo, esos 40,000 millones de pesos que supuestamente se van a jalar de las Afores son redituables para un momento de este tamaño y después. Entonces, que no se engañen. O sea, si usted nos está viendo y está creyendo que por esta reforma en 10 años tiene garantizada su pensión, por supuesto que no. Y lo que sí queremos, perdón, el Movimiento Ciudadano, es una cosa que realmente trate esto a largo plazo y que tenga, y esto es una cosa que apela a nuestro candidato presidencial, justicia transgeneracional. Porque no vamos a quebrar a la juventud de México hoy, nada más por una reforma mal hecha. 30 segundos, Miguel, y primero. Fíjense nada más. Si nosotros pusiéramos o creyéramos solo lo que estas personas dicen, ellos dicen, no se vale que el gobierno meta el dinero a las Afores solamente porque no se cobran y las lleve a otro lado. Hasta ahí uno diría, no, pues es que tienen razón. Entonces yo les voy a poner algo y les voy a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con ese dinero que no se ocupa? O sea, que no se cobra. ¿Qué pasa? Se lo quedan los empresarios. No se lo roban, se lo quedan. ¿Para qué? Para jinetearlo, para darle vuelta a empresarios de estas Afores. Por eso ellos, estos, como Rubén Moreira y esta representante del Movimiento Ciudadano, dicen, no, es que no se vale que el gobierno nomás porque no está el dinero, no se ocupe, lo agarre. Entonces que los demás sí lo agarren, que los empresarios, cuando ese dinero es dinero que han trabajado los mexicanos por su país y las Afores deberían entregar ese dinero al Seguro Social y no lo hacen, se lo quedan. Lo que les duele es tener que entregar ese dinero. Ya se acostumbraron a estarlo jineteando, a hacer sudar ese dinero y de ahí se viven. Ese es su verdadero negocio. Cobran comisiones a los trabajadores por administrar su dinero, pero el verdadero negocio está ahí, en las Afores,
en las pensiones que no se cobran. Se detienen ese dinero no para robárselo, sí para hacerlo sudar, para estarlo jineteando, y ahí está el punto de por qué no quieren que el gobierno tome ese recurso, cuando en realidad ese recurso no debe de ser para las Afores. En cuanto algo no se cobre, inmediatamente debería pasar al Seguro Social, pero no lo hacen. No lo hacen. Y ahora dicen, vamos a votar las 40 horas, vamos a votar el salario mínimo. Ahora resulta que sí quieren todo. Ahora resulta que quieren votar todo. Y en su tiempo nunca hicieron nada, nunca se preocuparon. Y obviamente manejan esto como que el presidente lo hace por cuestión electoral. Fíjense nada más cómo es esta oposición. Adiós, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.